Buen día, estudiante de quinto año básico. Hoy en el área de ciencias sociales vamos a analizar el siguiente tema. Narraciones históricas del Ecuador, los conquistadores españoles, mito del origen del pueblo de Quito, el reino de Quito, las teorías sobre la cultura valdivia, la relación entre conquistadores e indígenas, el mestizaje. Tenemos narraciones históricas. Todos sabemos que la historia nos cuenta hechos sobre el pasado. Las narraciones históricas son historias sobre el pasado. Muchas de ellas están basadas en mitos y leyendas, pero también en investigaciones que se basan en documentos que buscan entender y explicar los acontecimientos ocurridos. Para estudiar el pasado, la historia se basa en el análisis de documentos, crónicas, fotografías, registros, cartas, etc. Los investigadores, después de revisar todas estas evidencias, plantean explicaciones y teorías sobre eventos de la historia, pero mientras no las comprueben, no se consideran como verdaderas. Tenemos la primera narración, que es el mito del origen del pueblo de Quito. Este mito se basa en los relatos de Giovanni Anello Oliva, sacerdote jesuita italiano. En su libro, La historia del reino y las provincias del Perú, señala que América del Sur se pobló luego de un diluvio universal. Un grupo nómada fundó Caracas. De allí avanzó el cacique Tumbe hasta Santa Elena, en donde se establecería. Tuvo dos hijos, Quitumbe y Otoya. Cuando muere su padre, los hermanos están en desacuerdo sobre cómo gobernar y se separan. Quitumbe decide emigrar a la sierra y se asienta en Quito. Mientras tanto, Otoya, quien se había quedado en Santa Elena, es tomado prisionero por unos gigantes deformes de los que se libera luego de una lluvia de fuego. La historia del reino de Quito. Según el padre Juan de Velasco, que fue un sacerdote jesuita también, Quito fue fundado por el pueblo Cara, que venía de la costa. Al llegar los Caras, se encontraron con los Quitus, descendientes de Quitumbe. Este era un pueblo débil que fácilmente fue conquistado. Quito era la capital de un gran estado o reino, muy bien estructurado. Tenemos la dinastía de los Shiris. Los Shiris, según esta narración, fueron grandes guerreros, mas no pudieron dominar a los Puruáes, que era pues otra sociedad de esa época, ¿no?, compuesta por grandes guerreros también. Para aliarse, organizaron un matrimonio entre la hija del rey de los Shiris, llamada Toa, con el hijo del rey Puruá, llamado Duchicela. Según el padre Juan de Velasco, los Shiris habrían habitado por 700 años lo que hoy son los territorios de Ecuador.
cuestionamientos a la existencia del reino de Quito. El relato del padre Juan de Velasco no menciona las fuentes o documentos consultados sobre el pueblo de los Xiris. En el caso de haber existido una civilización tan grande o un reino como él narra, debió quedar algún resto arqueológico de este, pero no se han encontrado en los territorios que él señala como el gran reino de Quito. Tenemos las teorías sobre la cultura Valdivia. Esta teoría se origina en 1960, cuando todavía no se tenía mayor información sobre la cultura Valdivia. En ese entonces, los investigadores norteamericanos Betty Meyer y Clifford Evans, junto al guayaquileño Emilio Estrada y Casa, analizaron la cerámica de Valdivia. Pensaron que debido a su antigüedad y a la forma de sus artefactos, que no eran comunes en la cerámica de otras culturas cercanas, probablemente venían de otro lugar. Encuentran en Japón una cultura llamada Jomon, con una cerámica parecida a la de Valdivia. Entonces propusieron que sus navegantes salieron a pescar y debido al viento y a las corrientes perdieran su rumbo. De pronto se habrían encontrado mar adentro, resistiendo un viaje increíblemente largo, atravesando todo el océano Pacífico para llegar a las costas ecuatorianas y enseñar a los valdivianos a realizar tan particular cerámica. Aquí en pantalla tenemos la cerámica de Valdivia y la cerámica de la cultura Jomo. Vienen los cuestionamientos. Según nuevas investigaciones, hay varios aspectos que prueban que la cerámica de Valdivia no tuvo influencia de los japoneses. Para empezar, los jomoneses no eran un pueblo de viajeros o navegantes. No hay una corriente que pueda llevar una embarcación directamente desde Japón hasta Ecuador. Finalmente, se preguntan, ¿cómo habrían sobrevivido los jomoneses un viaje tan largo sin comida ni bebida? Sería imposible. Entonces, hemos analizado narraciones y teorías con sus respectivos cuestionamientos. Tenemos el siguiente tema, que son los conquistadores españoles. Después de la llegada de Cristóbal Colón a América, la corona española se interesó en obtener riquezas y expandir sus territorios, creando colonias en cada territorio conquistado. Los conquistadores fueron en su mayoría gente que no provenía de la nobleza, más bien fueron campesinos, soldados, artesanos, mercaderes y marineros. Todos los conquistadores estaban bajo el mando del rey encargado del gobierno y la justicia. Entre los vasallos y la corona había obligaciones, servicios y recompensas. En esa época la corona dictaba leyes sobre cómo llevar a cabo la conquista. No seleccionaba a los expedicionarios. Ellos viajaban con su propio dinero, pero sí con la esperanza de obtener una recompensa. Para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones de los conquistadores, la corona envió un delegado
a los territorios americanos para supervisar las acciones. Este tipo de inspecciones causó conflictos. Los conquistadores no querían un control sobre los viajes y menos aún sobre la repartición de las tierras que conquistaban, las riquezas que acumulaban y a los indígenas a los que sometían. Relación conquistadores indígenas. Al llegar a América, los conquistadores establecieron alianzas con algunos indígenas. Muchos caciques habían muerto y en otros casos los conquistadores los habían reemplazado por caciques aliados a ellos. Por otro lado, algunos indígenas se unieron voluntariamente a los españoles para luchar. Recordemos que aquellos que estaban en contra de Atahualpa se unían a los españoles. Otros fueron obligados, secuestrados por los españoles. Llegó un punto en que las enfermedades y las guerras habían reducido tanto la población nativa que fueron prohibidos los secuestros por parte de la corona. Hubo dos tipos de explotación en cuanto a los indígenas. Las encomiendas. A los indígenas se les quitaba sus tierras y luego se les cobraba tributos o impuestos por evangelizarlos. Quien recibía los tributos era el encomendero. Las mitas. Los indígenas sometidos eran obligados a trabajos forzados por turnos y sin ninguna remuneración, es decir, trabajaban de forma gratuita. El mestizaje. En los primeros años, los conquistadores eran hombres. Luego, la corona dispuso que todos los conquistadores y encomenderos estuvieran casados para poder viajar a América. Al principio, algunos conquistadores se casaron con mujeres aborígenes, sobre todo con aquellas que eran hijas de líderes o de la nobleza indígena. Sin embargo, en la mayoría de casos, los conquistadores no se casaron formalmente con mujeres indígenas, sino que convivían o tenían hijos con ellas. Los hijos de la unión entre una mujer indígena y un europeo fueron llamados mestizos. Tenemos la unión de un español con una indígena da lugar a un hijo mestizo. La llegada de los esclavos africanos. En Europa, Asia y África existía la esclavitud. Esclavitud es una situación en que una persona es propiedad de otra sin respetar sus derechos humanos. En el siglo XV en África se había intensificado la esclavitud, de donde provenía la mayor parte de esclavos. Allí se secuestraba personas para luego venderlas como si fueran mercancía. Pocos años después de la llegada de los españoles, llegaron embarcaciones con africanos esclavizados. Esto porque los conquistadores habían prácticamente acabado con la población nativa caribeña. Recordemos que los españoles llegaron a las islas del Caribe y necesitaban mano de obra para las plantaciones de caña. Por otro lado, la corona había resuelto no esclavizar a la población originaria para usarla como servidumbre y aprobó el comercio de esclavos africanos. En 1505 llegó la primera embarcación de esclavos al Caribe para ser vendidos allí. Hasta aquí el tema de hoy. Les voy a compartir la guía
de actividades. Desarrolla las siguientes actividades. ¿Qué son las narraciones históricas? ¿Quiénes fueron los xiris? ¿Con qué cultura se compara Valdivia? ¿Cómo era la relación entre conquistadores e indígenas? Y resume en 3 ideas cómo se inició el mestizaje en América. Luego investiga en qué partes del Ecuador se asientan las comunidades negras. Ha sido la clase de Ciencias Sociales del día de hoy.